algún hermano más quisiera orar, si no lo pueden hacer un poquito más adelante. Eh, Mensaje que el Señor había puesto en mi corazón en esta noche es un tema muy conocido, Jesús y Nicodemo. Y aquí vemos que cuando leamos esta porción, Nicodemo viene al Señor de noche. Eh, Dicen que Nicodemo era un maestro de la ley, era muy ocupado. Eh, el pueblo entero de Israel lo tenía a él como eh, el más sabio. Era miembro del Sanedrín, que en los días de hoy fueran como si fuera la Corte Suprema. Y entonces tenía una posición muy alta entre el pueblo. Varios escritos que estaba mirando, dice que quizás vino de noche al Señor porque este era el único tiempo que pudiera haber tenido un poco de relación. Otros dicen que quizás porque se avergonzaba o tenía pena de venir al Señor durante el día, como pensaban de él en una manera tan grande como que él viniera buscando consejo del Señor. Vamos a leer entonces en Juan el capítulo 3 la porción y entonces después entraremos. Dice Juan, la palabra de Dios en Juan 3:1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabbi, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Perdón, ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibéis nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a leer en otras porciones, pero antes de entrar en estas otras porciones, eh, estaba, cuando estaba estudiando y mirando esto, dice que en el averaje el hombre hace como 3.000 decisiones diarias y muchas de ellas no son importantes. Uno diría 3.000 decisiones diarias, eso es un número bastante exagerado. Pero una de las primeras cosas cuando nos levantamos o pensamos es a qué hora nos vamos a levantar. Ya eso es una decisión. ¿Qué voy a desayunar? ¿Qué me voy a vestir? ¿Qué trabajo voy a realizar de una manera o de otra? Y todas estas son decisiones que nosotros estamos tomando. Aquí cuando Nicodemo viene al Señor, les está hablando de tres decisiones que son esencial para la vida de uno, para poder nacer de nuevo. Eh, Cuando estaba mirando estas cosas, se dice que había un hombre que iba en camino para su trabajo y oye que estaba un anuncio de una venta que tenían grande en una tienda creo que era de golf clubs, de jugar golf. Dice que toma la decisión de ir por la tienda a ver qué es lo que tiene. Se compra
el equipo de golf. Dice, bueno, esto yo no lo puedo poner en la bolsa que tengo porque la bolsa está vieja, las cosas nuevas no van a lucir bien ahí. Entonces va y mira cuáles bolsas tienen, se compra la bolsa. Dice que entonces toma otra decisión. ¿Se lo digo a mi esposa o no se lo digo? Son decisiones que en realidad no tienen de eso. Dice que después de eso, dice que tiene que tomar otra decisión y es la decisión de qué le va a decir a la persona en la tienda que por qué está devolviendo los golf clubs. Parece que la esposa le dijo que no, que los tenía que llevar para atrás. Entonces hay muchas decisiones que nosotros tomamos a diaria que en realidad no hacen una gran cosa en nuestra vida. Pero estas que Nicodemo y el Señor están hablando aquí, el nuevo nacimiento. ¿Qué quiere decir nacer de nuevo? Muchas veces cuando yo lo pienso, aquí cuando habla del Espíritu, que tiene que nacer del agua y del Espíritu, cuando pienso del agua, el agua, vamos a mirarlo en un momentico, pero cuando nos vamos allá, Ezequiel dice que el agua se usaba para limpiar, le limpiaba toda la hipocresía, todas las cosas que ellos tenían, ¿ok? Y cuando nos habla del Espíritu, cuando uno acepta al Señor Jesucristo como Salvador, el Espíritu Santo entra en nuestros seres. Vamos entonces a ver el deber del pecador. El deber del pecador lo podemos encontrar ahí donde dice, no te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. ¿Cuál es el deber del pecador? Nicodemo era, como habíamos dicho, era un fariseo. Los escribas interpretaban la ley, ellos estudiaban la ley y preparaban reglas para llevar esta ley a cabo. El fariseo, ¿ok? Las enforzaban de una manera religiosamente. Entonces, Nicodemo, siendo fariseo, era como si fuera uno de los jueces en la Corte Suprema. Los escribas interpretaban la ley. Un ejemplo que le podemos dar de eso, una de las leyes que ellos tenían, y habíamos hablado de esto el sábado en el estudio un poco, que no podían viajar más de 3,000 pies. Entonces, ¿qué es lo que ellos hacían? El día antes del sábado, antes del sábado, cogían una soga como de 3,000 pies y al final de esa soga ponían como si fuera una caseta, un little shack. Cogían 3,000 pies más, ponían otra caseta. 3,000 pies más y ponían otra caseta. Y entonces de esta manera ellos estaban interpretando la ley que porque eso era como un hogar pequeño, no estaban rompiendo la ley. Estaban viajando de caseta en caseta. ¿Cuál es el ejemplo que a mí me viene a mente de la manera más fuerte? Cuando viene, como estaba diciendo el hermano, que vamos a entrar en un lugar fuerte donde nos habla de matrimonio. ¿Ok? Cuando nos habla de matrimonio, la palabra de Dios, ¿qué es lo que el Señor, lo que la palabra de Dios dice? Que lo que Dios une, nadie puede separar. Entonces, Dios no está de acuerdo con el divorcio. Pero ¿qué es lo que ellos le dicen? Moisés nos permitió, pero ¿por qué se lo permitió? Por la dureza de su corazón. Y lo que estoy tratando de traer al ejemplo es como el hombre interpreta la ley y busca una manera para que entonces pueda justificarse él mismo de acuerdo a la manera que él la está siguiendo. No, pero en aquellos tiempos, o no, pero en el caso mío. Entonces tratan de buscar maneras para ellos mismos justificarse. Muchas veces me preguntan, ¿de qué religión eres tú? Yo no tengo religión. La religión no me puede salvar a mí. Lo único que me puede salvar a mí es la sangre del Señor Jesucristo que se entregó y murió por mí. ¿Qué es lo que la religión hace? La religión es algo que el hombre ha hecho, y no voy a mencionar ninguna religión, pero es algo que el hombre ha hecho para qué? Para justificarse a sí mismo. Vas a una religión y te dice, eso es aceptable. Vas a otra, eso es aceptable en diferentes reuniones. Pero al fin de cabo la religión no te puede hacer nada. Es la sangre del Señor Jesucristo que te puede limpiar de todo pecado. Cuando pienso
en el puesto que tenía Nicodemo en el día de hoy. No hace mucho estaban eh, haciendo la entrevista para personas que iban a entrar como jueces en lo que es la Corte Suprema, y una de las personas que ha entrado le hacen la pregunta: ¿qué es una mujer o qué es un hombre? Y no podía responder. Decía, yo no soy un médico, yo no soy un psiquiatra, yo no te puedo decir eso. Algo tan simple que es una mujer o que es un hombre, y no lo podía decir. ¿Por qué? Porque tienen motivos alternativos. Entonces buscan la manera de torcer lo que es correcto a su manera de verlo. ¿Para qué? Para justificarse ellos mismos delante de Dios. Eso no camina. Entonces, eh, Nicodemo en el verso 1 a 3 tiene un encuentro de cara a cara con el Señor. Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que ha venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las cosas, estas señales que tú haces, si no está con él, con Dios. Esto es de cara a cara con el Señor, le dice. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver al reino de Dios. Hay un encuentro ahí de cara a cara, ¿ok?, con Nicodemo y el Señor Jesucristo. Del verso 4 al 8, ya el encuentro es algo eh, mental. No sé si mental es la palabra correcta para usar, pero es la sabiduría que se tenía. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿El viento lo pueden ver? No, pero saben que el viento existe, ¿verdad? Se siente. Si vemos una bandera o unas palmas, se ve que hay viento porque se los está moviendo. Así es el Espíritu de Dios. Cuando uno lo recibe, hay un cambio en nuestra vida. Nos da a entender estas cosas. Si ahora mismo usted le dice a una persona que no conoce a Dios de nacer de nuevo, fuera igual que Nicodemo: ¿cómo se puede hacer esto? ¿Cómo yo puedo nacer de nuevo? No tienen, no se han arrepentido, no se han entregado a Dios, entonces no tienen este entendimiento que viene por medio del Espíritu Santo, de que es el nuevo nacimiento. Es una segunda oportunidad de vivir de la manera que Dios quiere que nosotros vivamos, de agua y del Espíritu. Vamos a hablar del bautismo por un momentico. A veces eh, uno quiere bautizarse, conoce al Señor y quiere bautizarse. El deber de los hermanos responsables en la asamblea es de tomar un tiempo de ver a esa persona y ver el deseo de esa persona, que no sea una emoción que ha tenido, sino que es algo real, que de verdad ha aceptado al Señor Jesucristo. Eso es, en inglés se dice un commitment, algo que nosotros estamos dedicando nuestra vida. Cuando nosotros bajamos por las aguas, estamos significando la muerte nuestra, la muerte del hombre viejo. Y cuando resucitamos, resucitamos con el Señor Jesucristo. Una vida nueva, dedicada a Jesús. Se hace un poco fuerte a veces entender esto. Miren en Efesios 4:17 lo que nos dice sobre la vida nueva en Cristo. Dice: esto pues digo y requiero
en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, las cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Que no andéis como andábamos antes. Este nuevo nacimiento, el Señor nos dice en su palabra que tenemos que ser como niños cuando vengamos a Él. ¿Qué es lo que hace un niño? Un niño es dependiente en sus padres, que les vaya a dar todo lo que es necesario para su crecimiento. Nosotros deberíamos de ser así también con Dios. Depender en Él sobre todo, cambiar nuestra vida. No quiere decir que hacer un 360 en nuestras vidas, porque un 360 vamos a terminar donde empezamos otra vez, sino que es un cambio de 180. Me entristece a veces cuando oigo la palabra reconciliar, porque reconciliar quiere decir que me quiero arreglar con Dios. Reconocí a Dios como mi Salvador, he aceptado a Jesucristo como mi Salvador, sé que andaba mal, me quiero reconciliar, me quiero arreglar con Dios. Solo Dios conoce lo que hay en el corazón de un hombre. Pasan varias semanas, varios meses, ¿a dónde está la reconciliación? Hemos virado de donde venimos otra vez. No era lo que tenía en el mensaje, pero creo que el Espíritu me está llevando ahí en Gálatas, Gálatas 6, 7 y 8. Mira lo que dice. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Unas cuantas semanas atrás, el hermano David nos estaba hablando de estos valles en los cuales nosotros nos vamos a encontrar. Y cuando estamos en estos valles, sea la situación que estemos, es cuando muchas veces nuestra fe no es suficiente fuerte para soportar lo que estamos pasando. Y en esos tiempos miramos al viejo hombre. ¿A dónde está el nuevo nacimiento? Estamos regresando a lo que éramos antes. Y por eso es que una responsabilidad muy grande, tanto para la persona que toma la decisión de bautizarse, como para los hermanos que están encargados de que haya un cambio real en esa persona, que sea algo verídico. Al fin del día, el que tiene que dar cuenta por sus acciones es la persona esa, pero también aquellos hermanos que están responsables tienen una carga muy, muy grande de aconsejarle y enseñarle lo que es estas cosas. Dice, vimos que ahí que era de mente a mente, del verso 9 al 21, que no habíamos leído hasta el 21, es un encuentro de corazón a corazón. Y si eso quisiéramos ver, vamos a Ezequiel. Ezequiel 36, 24, dice, y yo os tomaré de las naciones y los recogeré de todas las tierras y os traeré pues a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré.
Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Ahí es donde estamos viendo ese corazón que cambia. Cuando el Señor entra, el Espíritu Santo entra en nuestras vidas, Él va amoldándonos y cambiándonos a nosotros. Ahí es donde podemos ver estos ejemplos del nuevo nacimiento. Si vemos en el verso 4, dice Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Él no le pregunta que por qué. Si le preguntara por qué, no se estuviera reconociendo como pecador. Pero aquí vemos que la pregunta de Nicodemo es, ¿cómo él quiere este nuevo nacimiento? ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Y él mismo, con toda su inteligencia que él tenía intelectual, dice, ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y entonces eso es algo intelectual que hay entre él y el Señor Jesucristo. Le dice, si yo te hablo a ti de las cosas terrenales y no las entiendes, ¿cómo te puedo hablar de las celestiales? Por la mente mía intelectualmente, yo puedo leer esto muchas veces y a veces no lo entiendo. Pero por eso es que es muy importante orar antes de abrir la palabra de Dios y pedirle al Espíritu Santo que nos dé entendimiento de lo que Dios nos quiere estar diciendo a nosotros por medio de su palabra. Dice que aunque él era maestro de Israel y el pueblo lo tenía en alta estima, él reconoció que era pecador y frágil. Pensamos en lo que Dios le dijo a él ahí en Ezequiel 36, del 24 al 27. Él reconoce que necesitaba este encuentro con el Señor. Era importante que él tuviera un cambio de mente y de corazón. El Señor le da el ejemplo del viento que no se ve, pero se siente. En Primera de Pedro 1:3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Este es el nuevo nacimiento que Dios quiere darnos a cada uno de nosotros. Eso es lo que es el deber del pecador, reconocerse como pecador, aceptar que solo en el Señor Jesucristo es que podemos tener ese entendimiento. ¿Cuál es el segundo deber que debería de tener uno también? Es el deber del siervo. No habíamos leído en Juan nada más que hasta el verso 17, pero mira cuál es el deber del siervo si miramos en el verso 30 del capítulo 3, qué es lo que dice Juan el Bautista. Dice, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. El deber del creyente a la vez que acepta al Señor Jesucristo, todo el orgullo, todo eso se tiene que dejar atrás. Somos siervos, no solo del Señor, siervos uno de los otros, de cada uno de nosotros. Ninguno de nosotros aquí es grande. El mismo Señor Jesucristo se lo dijo cuando estaba con el joven rico y le dijo, maestro bueno, y le dijo que no hay ninguno bueno sino solo Dios. Dice, el que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo, eso es sobre todos. Y lo que vivo y lo que vio y oyó, esto testifica y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz,
porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en sus manos. ¿Cuál es el deber nuestro? La primera cosa que tenemos que hacer para nacer de nuevo es reconocernos como pecadores. La segunda que tenemos que hacer como siervos de Jesucristo es menguar. Yo no soy nadie. Todo lo que yo soy, todo lo que yo tengo, lo tengo en el Señor Jesucristo. Yo no soy nada. Cuando nosotros nos vemos así, el apóstol Pablo decía que mientras más él se acercaba al Señor Jesucristo, se veía como el más grande de todos los pecadores. Y estamos hablando del apóstol Pablo. Cada uno de nosotros tiene que menguar y dejar que el Señor Jesucristo sea el que crezca en nuestras vidas. Una persona me estaba diciendo el otro día, hablando de otro hermano, y me dice, no, cuando yo veo a ese hermano, yo veo esto o yo veo aquello. Está incorrecto. Cuando usted ve a ese hermano, lo que tiene que ver es al Señor Jesucristo. Eso es lo que tenemos que vernos los unos a los otros. Que el Señor esté obrando en nuestras vidas de esa manera. Ninguno de nosotros pensar que somos más que otro. El otro deber, queda un deber en estos tres que yo había apuntado, y el deber ese es el deber del Salvador, de Jesucristo. Si miramos ahí en Juan 3:14, dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué significado tiene esta serpiente en el desierto? Vamos a Números, y le había dicho que íbamos a estar yendo a diferentes lugares, pero si vamos a Números, el capítulo 21 y el verso 4, vemos allí la serpiente de bronce. Dice, después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, porque nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto. Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo, y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuera mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. ¿Qué pasaría si esta serpiente me mordiera a mí y yo no mirara hacia esa serpiente de bronce? Moriría. Era por fe que cuando ellos miraban a esta serpiente, ellos fueran. Entonces ahí podemos ver el relato que nos está diciendo. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea ¿qué? Levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quién es la serpiente nuestra? El Señor Jesucristo, allí en aquella cruz, clavado, clavado por nuestras iniquidades, clavado en aquella cruz por nuestros pecados. Estaba pensando cuando estaba escribiendo esto, de mis pensamientos me vienen más en inglés que en español, pero tratando de traducirlo. ¿El dolor es bueno? Si nos preguntamos a veces, ¿el dolor es bueno? ¿Es pain good? Y creo que sí, que el dolor es bueno. ¿Por qué digo que el dolor es bueno?
Porque si yo me pellizco ahora mismo y me duele, eso me hace saber que no me pellizque más, ¿verdad? Porque me va a doler. Entonces, en ese sentido, el dolor es bueno. ¿Qué dolor hemos padecido nosotros? Ninguno. El Señor Jesucristo, allí en aquella cruz, llevó todo ese dolor que nos pertenecía a nosotros. ¿Por qué nos rodeamos alrededor de los símbolos el primer día de la semana y hacemos memoria de esto? Ese dolor que padeció el Señor Jesucristo en la cruz nos pertenecía a nosotros. El inocente Cordero de Dios entregándose, muriendo por mí. Eso es lo que venimos a hacer en la cena del Señor. Hacer memoria de ese dolor que el Señor Jesucristo padeció por mí. Y no solo esto, siendo el Hijo de Dios, podemos ver que al tercer día Él resucitó. Fue victorioso sobre la muerte. Y la palabra nos dice que ahora está a la diestra del Padre, abogando por cada uno de nosotros. Pensamos en aquellas palabras, perdónales porque no saben lo que hacen. Hay otro verso en la palabra que nos dice, el que sabe hacer lo bueno o lo correcto y no lo hace, le es que pecado. Es una cosa que un niño inocente coja una cuchillita, coja un fósforo y queme a otro niño. Es inocente, no sabe. Pero si una persona, teniendo el conocimiento, le mete una puñalada a otra, es un homicida. Sabiendo hacer lo bueno, no lo ha hecho, sino que le es pecado. Nosotros que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, hemos recibido el Espíritu Santo. Dice que Él nos guía, nos ayuda. No hay razón por qué nosotros andemos en los caminos que andábamos antes. Tendremos que renacer. Tenemos que vivir una vida nueva para el Señor Jesucristo. ¿Cómo reconocemos que somos pecadores? No lo tengo que buscar porque lo conocemos de memoria, pero Romanos 3:23, ¿qué es lo que nos dice? Porque por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nuestro viejo hombre debe de morir y dejar que Jesucristo viva en nosotros. Gálatas 2:20 nos dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. La vida vieja mía murió allí en la cruz. Él pagó por mis pecados. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que Él ya ha pagado esa deuda. Ha sido victorioso sobre la muerte. Dice, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La última cosa que les quisiera decir, dos palabras. Las encontramos en Juan 19:30. Dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es.
Y él, habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Las últimas dos palabras del Señor Jesucristo: consumado es. La palabra griega, si la pronuncio correctamente, es tetelestai. Tetelestai es usada cuando una deuda ha quedado pagada totalmente. No se debe nada más. Esa obra fue completa. La obra redentora, lo único que tiene que hacer uno es aceptar que Jesucristo murió por sus pecados y pedirle que reine en su vida. Espero que este mensaje les ayude a pensar en lo que es nacer de nuevo y que podamos dedicar una vida a nuestro Redentor. Que no tomemos las cosas de Dios a la liviana. Que cuando todo nos va bien, le alabamos. Y cuando estamos en los valles que el hermano nos estaba hablando, entonces estemos flaqueando, estemos dudando. Tenemos que renacer. Y cuando más tenemos que confiar en el Señor Jesucristo es cuando estamos en estos valles. No sé si pudiéramos terminar con el 125. Dice: un hombre llegóse de noche a Jesús buscando la senda de vida y de luz. Y Cristo le dijo: si a Dios quieres ver, tendrás que renacer. Si hay alguno aquí en esta noche que todavía no ha aceptado a Jesucristo como su Salvador, que piense en estas palabras que Nicodemo le estaba preguntando al Señor. ¿Cómo se puede hacer esto? Es fácilmente abriéndole su corazón y pidiéndole a Jesucristo que entre y que reine en su vida.